Un libro, algunas letras más, algunas sugerencias, recomendaciones, tiempo del arte de lo inesperado con Juan Esteban Costain. A continuación, Alejandro Mazzuera, la historia del carbón. Primero, Juan Esteban, bienvenido, buenas noches. Yamit, Julieta, Alejandro, ¿cómo van? Hola, Juan. Esta es una época en la que estamos ante el temor de la desaparición de uno de los soportes de la memoria humana más importantes, que son las cartas. Las cartas en el sentido convencional de la palabra, de papel, que llevaba un cartero, que alguien escribía en su casa con esmero, doblaba, ponía en un sobre, de pronto hasta un pétalo de esas flores de perfume, y era pues la ansiedad del que mandaba la carta y sobre todo la ansiedad del que la recibía muchos días después, y eso tenía mucho de místico, de mágico. Está acabándose por cuenta, por supuesto, de internet, del correo electrónico, de los teléfonos. Ya nadie manda cartas. En los años 40, Pedro Salinas, el gran poeta y crítico español, estuvo en Nueva York y se indignó de un aviso que decía: mande telegramas, no mande cartas. Y él escribió un ensayo en defensa de la carta diciendo: ¿a dónde vamos a parar si nos dicen que mandemos telegramas en vez de cartas? Y eso era en los años 40. Imagínense al pobre Pedro Salinas hoy. Así que voy a hablar de un libro bellísimo de Simon Garfield, Garfield como el gato, que en español se llama Postdata, y se lo recomiendo a todo el mundo. Es un fenómeno. Esta es una edición, esta es la edición alemana, hay edición inglesa, hay edición, ha sido un fenómeno literario y editorial en el mundo entero, traducido a una cantidad de lenguas, y tiene que ver con una exaltación del mundo que perdimos con la desaparición de las cartas. Qué bonito. Porque no es solo una recopilación de cartas, sino es una recreación, como ya dije, del mundo en el que las cartas eran el medio de comunicación del amor, del desamor, de la política. Eso es muy importante. Durante siglos tuvimos las cartas de los hombres públicos en las que sabíamos qué estaban pensando, cómo movían los hilos del poder. Hoy en día, pues fíjense ustedes que en los Estados Unidos el gran enredo de la señora Clinton es por unos emails, que es la cosa pues más impersonal y más prosaica que se pueda imaginar cualquiera, ¿no? Juan, muchas gracias. A ustedes. Vamos a conseguir el libro. Julieta, uno de los problemas, digamos, que más afecta a la costa atlántica colombiana, ubicándonos en la región del Magdalena, en Santa Marta, de lo cual hemos hablado mucho acá, es esa improvisación con respecto a la explotación de carbón a cielo abierto. Claro, Yamit, para no desligarnos del tema de las cartas, ¿cuántas cartas no se han escrito y no se han dirigido a entidades públicas y privadas de lo que está pasando con el daño ambiental que se está generando por causa de la explotación del carbón en las playas de Santa Marta? El siguiente informe de Alejandro Mazzuera, pues una vez más pone el dedo en la llaga. Buenas noches, Yamit, Julieta, Juan Esteban. Sí, vamos a hablar de la problemática con el carbón en Santa Marta, algo que ha estado muy en boga durante mucho tiempo. En 1972, Misael Pastrana decretó como zona turística internacional 20 kilómetros que van desde la quebrada El Doctor, cerca al municipio de Ciénaga, hasta el centro de Santa Marta. Se suponía que esa iba a ser una zona de desarrollo turístico, pero los siguientes gobiernos empezaron a poner puertos carboneros y esa idea nunca se cumplió, lo que conllevó también a que haya habido grandes desastres ambientales. Y en el 2014 nos recordamos que hubo un tema con una barcaza que estaban botando carbón al mar. Eso obligó a que el gobierno hiciera cumplir una orden que estaba desde 2011, que era que tenía que haber cargo directo de carbón. Hoy en día la gente sigue diciendo que hay una problemática con el carbón en Santa Marta. Desde los 90 se decidió que el carbón que se produce en el norte del país saliera por la ciudad de Santa Marta y sus puertos. Esto hizo que esta urbe pasara a compartir su vocación turística con una minera. Eso, al cabo de un tiempo se dieron cuenta que no, ¿cierto? Que eso no es posible, que no son compatibles. Una ciudad es un organismo en determinado momento vivo, y todo organismo vivo como nosotros debe tener un
un carácter, tiene una personalidad. En el 2014, una barcaza de la empresa Drummond botó varias toneladas de carbón al mar. Esto llevó a que el gobierno hiciera cumplir la resolución que decía que se debe cargar el carbón de manera directa y no por medio de estas embarcaciones. A pesar de que la situación mejoró en materia ambiental, los expertos afirman que la afectación histórica realizada aún sigue acabando el ecosistema marino por las grandes cantidades de polvo de carbón que aún guarda. El carbón no desaparece en los fondos marinos. El carbón generó un impacto que lo que hizo fue disminuir las comunidades bentónicas, que son esas comunidades que viven en esos fondos blandos donde están ubicados los puertos, y por lo tanto hay un efecto acumulativo que va a ser muy difícil de volver. El representante de los hoteleros en la ciudad afirma que este problema no incide en el turismo. Universidad del Magdalena, con la Asociación de Empresarios del Magdalena y Cotelco, se hizo una muestra en las diferentes playas y se encontró que el número de partículas de carbón no es tan grande como se ha querido vender a nivel nacional, y que no todo lo que hay en la playa de color oscuro sea carbón. Más allá de que todos coinciden en afirmar que el cargue directo ha mejorado las condiciones ambientales, los pescadores saben que existe un efecto residual en las aguas, el cual ha conllevado a la disminución de algunas especies de peces y a la desaparición de la especie mojarra blanca. Hoy en día muchos afirman que los ciudadanos de Santa Marta presentan afectación por el aire de la ciudad, que aún está cargado de carbón, pues para nadie es un secreto que la brisa que baja de la Sierra Nevada convierte a Santa Marta en una de las ciudades con más vientos. Estos ventarrones, estos vientos, lo que hacen es dispersar de una manera no controlada el carbón que puede estar acumulado en los patios de los puertos. Seguramente los estudios de impacto ambiental que se hicieron para estos puertos en los años 80 y en los años 90 respondían a unos comportamientos climáticos diferentes a los que hoy tenemos, y seguramente no tenían incorporados, por ejemplo, estos eventos extremos y atípicos de los vientos y de sequía. Y creo que es importante revisar esos estudios de impacto ambiental para ver su afectación y su comportamiento con este clima cambiante. Lo cierto es que usted es un apartamento solo en cualquier punto de la ciudad y a los 2 días, 3 días va y pasa la mano en la mesa y va a encontrar polvillo. Hay una afectación, así algunos quieran decir que no, la hay. El carbón es un tema neurálgico para la ciudad, y tal como lo afirma la investigadora y doctora en ecología Sandra Vilardi, se debería realizar un estudio sin apasionamientos y escuchando diversos sectores que permitan hacerle un corte de cuentas a los beneficios que le han traído los puertos de carbón a Santa Marta, para así construir un norte de ciudad. El puerto no puede seguir siendo lo que hoy es. Es un negocio lucrativo para unas cuantas familias en detrimento no solo del patrimonio ambiental de la ciudad, sino de la movilidad, producto de que por la vía alterna circulan tractocamiones de todo tipo. El puerto lo que debe es ir migrando hacia un puerto de cruceros, un muelle de cruceros que se convierte en el principal muelle de cruceros del país, y que además entonces las mismas familias que hoy se lucran de ese puerto lo sigan haciendo, solo que si vienen cruceros nos dan la posibilidad a muchos otros amarios de reactivar y vivir de una economía producto de unos turistas que vendrán de todas partes del mundo. Alejandro, entonces, como lo dijo el alcalde, lo que se está esperando ahora es que se declare el nuevo POT, donde se reemplacen algunas actividades económicas de la ciudad en actividades turísticas. Este año se tiene que decir la nueva hoja de ruta, que es el plan de ordenamiento territorial de cada ciudad. Y en esa hoja de ruta el alcalde lo que espera es que primero se saquen todos los puertos carboníferos del centro de la ciudad. Una pregunta, porque es que la propuesta puede sonar bien, ¿verdad? Y más desde el jefe de la ciudad. Pero ¿qué tan viable es que eso pase? Yo lo comentaba con el mismo alcalde y es difícil porque eso no es solamente una voluntad del alcalde, es un tema también nacional que involucra también y el consejo. Al consejo también. Pero recordemos que el alcalde, si no le aprueban el POT, lo puede expedir por decreto. Ah, usted está recordando las historias de otras ciudades donde se expiden las cosas por decreto. Exactamente. ¿Por qué? Porque el POT se tiene que, como sea, se tiene que formular durante esta administración. Bueno, esperemos que sea por las vías regulares de hecho. Sí. Muchas gracias. Bueno, Yamit. Vamos a hacer un corte comercial, ya regresamos.